Halloween tiene un origen antiguo y muy interesante. La mayoría de las personas piensa que es una fecha para divertirse y disfrazarse, pero no muchos saben de dónde viene esta celebración y qué representa. Vamos a hablar un poco sobre cómo empezó y por qué hay tanta controversia, especialmente entre personas que buscan vivir de acuerdo con la Biblia. Halloween tiene sus raíces en una celebración celta antigua llamada Samhain, que se celebraba hace más de 2,000 años en lo que ahora es Irlanda y Escocia. Los celtas creían que el 31 de octubre era un día especial, porque marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo de un tiempo oscuro y frío, el invierno. Esa noche era importante para ellos, ya que creían que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus de los fallecidos regresaran a la tierra. La idea era que no todos los espíritus eran amigables, algunos podían ser peligrosos y causar problemas. Para protegerse, los celtas realizaban rituales y encendían grandes hogueras, y algunos de ellos se disfrazaban con pieles y máscaras para asustar a los espíritus malos o para pasar desapercibidos entre ellos. Incluso dejaban ofrendas de comida y bebida para mantener contentos a los espíritus y evitar que causaran problemas en sus hogares. Este era un evento muy espiritual y estaba lleno de simbolismos relacionados con la muerte y la vida después de la muerte. Con el tiempo, cuando el cristianismo llegó a las tierras celtas, la Iglesia intentó cambiar estas tradiciones. Así, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III movió el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre, convirtiendo el 31 de octubre en una víspera de celebración de santos y mártires. La idea era reemplazar el significado pagano de Samhain por un contexto cristiano, recordando a los seres queridos fallecidos y a los santos. Pero muchas de las prácticas y creencias antiguas sobrevivieron, y la combinación de ambas tradiciones dio lugar a lo que conocemos hoy como Halloween. Ahora, desde el punto de vista cristiano, muchos encuentran un conflicto en celebrar una fecha que, en sus inicios, estaba profundamente relacionada con prácticas paganas y con el mundo de los espíritus. La Biblia, en varios de sus pasajes, advierte a los creyentes sobre el peligro de involucrarse en prácticas que tengan que ver con el ocultismo, la adivinación o cualquier cosa relacionada con los espíritus. En Deuteronomio 18, 10-12, por ejemplo, se mencionan las prácticas que se deben evitar. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estas prácticas estaban prohibidas porque, según la Biblia, alejaban a las personas de Dios y las llevaban por caminos peligrosos. Para muchos cristianos, Halloween representa un puente hacia prácticas espirituales que la Biblia específicamente prohíbe. Ellos creen que, al participar en Halloween, podrían estar abriendo una puerta a lo que consideran influencias negativas. No todos ven el disfrazarse o pedir dulces como algo malo, pero piensan que es importante saber el contexto de las tradiciones que se siguen. Hay quienes consideran que el simple hecho de disfrazarse y participar en la fiesta implica una forma de aprobación hacia sus orígenes y sus significados más oscuros, aunque sea sin querer. Además, algunos señalan que muchas decoraciones, disfraces y temas de Halloween están relacionados con elementos que representan el mal o la muerte, como fantasmas, demonios, brujas y vampiros. Esto genera un conflicto adicional para quienes buscan vivir bajo principios cristianos, ya que la Biblia llama a los creyentes a pensar en cosas positivas y a alejarse de lo que consideran una cultura de la muerte. En Filipenses 4, 8, por ejemplo, se anima a los cristianos a enfocarse en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para muchos, Halloween representa lo contrario de estas cualidades. Por otro lado, hay personas que creen que la mayoría de quienes celebran Halloween hoy en día no lo hacen con un sentido espiritual o con la intención de invocar espíritus. Argumentan que la celebración ha evolucionado hasta convertirse en una fiesta familiar, enfocada en los disfraces, los dulces y la diversión. Según este punto de vista, Halloween ya no tiene la carga espiritual que pudo haber tenido en sus orígenes y, por lo tanto, no debería ser visto como algo negativo. Sin embargo, otros creen que aunque parezca inofensivo en la superficie, el trasfondo de Halloween sigue teniendo sus raíces en lo oculto y lo espiritual, y que celebrar esta fecha, de alguna manera, conecta a las personas con esos significados originales. Hay que recordar que Halloween también ha tomado elementos de otras tradiciones a lo largo del tiempo, especialmente en Estados Unidos. La celebración se popularizó en América gracias a los inmigrantes irlandeses que llevaron sus costumbres en el siglo XIX. Con el paso de los años, Halloween se convirtió en una noche de juegos y disfraces, alejada de los rituales originales de Samhain. Sin embargo, esta historia no siempre es conocida, y es ahí donde surgen las diferentes posturas. Algunas personas creen que es posible celebrar Halloween de una manera neutral, simplemente divirtiéndose sin darle un significado espiritual. Otros, por el contrario,
piensan que participar, incluso con esa intención, sigue siendo problemático debido a sus orígenes y lo que representaba originalmente. En conclusión, el origen pagano de Halloween es una razón importante por la cual muchos cristianos deciden no celebrarlo. Para ellos, el hecho de que esta festividad tenga raíces en un evento espiritual y místico relacionado con el mundo de los muertos, representa una incompatibilidad con sus creencias. Creen que, al unirse a estas actividades, estarían indirectamente participando en algo que la Biblia considera inadecuado. Si te interesa este tipo de contenido, dale like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y descubrir datos que no conocías. Influencia negativa espiritual y puertas abiertas al mal. Otro de los puntos más discutidos sobre Halloween es la idea de que puede tener una influencia negativa espiritual y abrir puertas a cosas malas, algo que para muchos cristianos no es un tema menor. Cuando hablamos de abrir puertas, nos referimos a que ciertas prácticas o acciones, aunque parezcan inofensivas, pueden hacer que las personas se acerquen a cosas que afectan su vida espiritual. Es como si al participar en Halloween se le diera permiso a influencias negativas, o incluso espirituales, para entrar en la vida de una persona. Primero, hay que tener en cuenta que en la Biblia se habla mucho sobre la importancia de proteger la mente y el corazón. Proverbios 4:23, por ejemplo, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchos cristianos interpretan esto como una llamada a ser cuidadosos con las cosas en las que participamos, para no dar lugar a influencias dañinas que pueden afectar nuestro espíritu. En el contexto de Halloween, ellos creen que estar expuesto a símbolos y prácticas que tienen que ver con el miedo, la muerte, o lo oculto, puede afectar negativamente la vida espiritual de alguien. La idea de que Halloween abre puertas tiene mucho que ver con la representación de elementos oscuros y tenebrosos, como brujas, demonios, vampiros y otras figuras que están ligadas a lo que la Biblia llama las obras de las tinieblas. Efesios 5:11 menciona que los cristianos deben no tener ninguna participación en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La razón por la cual algunos consideran que Halloween va en contra de esto es porque al celebrar la festividad, aunque sea de manera superficial, puede que sin querer se termine abriendo una puerta a ese tipo de influencias. Muchos cristianos creen que el mundo espiritual es real, y que así como existen fuerzas de bien, también existen fuerzas de mal que buscan afectar y distraer a las personas de su camino espiritual. Desde esta perspectiva, Halloween representa una oportunidad para que el mal se haga presente en las vidas de quienes participan en la celebración. Algunos relatos de personas que han participado en Halloween en el pasado mencionan que comenzaron a experimentar miedo o incluso pensamientos oscuros después de involucrarse en la festividad. Esto es visto como una consecuencia de haber dado permiso a ciertas influencias espirituales que antes no estaban presentes en su vida. Por otro lado, las películas de terror y otros contenidos populares que suelen acompañar a Halloween también son motivo de preocupación. Muchos de estos contenidos están llenos de imágenes perturbadoras, temas de violencia y de lo sobrenatural. Se cree que consumir este tipo de entretenimiento puede afectar el corazón y la mente de las personas, llenándolas de pensamientos que van en contra de la paz y la alegría que los cristianos buscan. La Biblia habla sobre la importancia de pensar en cosas buenas y saludables. Filipenses 4:8 dice que debemos enfocarnos en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Desde esta perspectiva, Halloween representa justo lo contrario. Los símbolos de Halloween como los fantasmas, las calaveras y los símbolos de muerte son otros elementos que pueden tener una carga negativa. La Biblia enseña que la muerte es un enemigo y que debemos poner nuestra esperanza en la vida y en la resurrección. Celebrar una fecha en la que la muerte se convierte en un tema de diversión puede ser interpretado como una falta de respeto a los principios de vida que Dios quiere para las personas. Además, hay quienes creen que estos símbolos, aunque parezcan solo decoraciones, representan ideas que no son compatibles con los valores cristianos y que, al usarlos, estamos atrayendo esas ideas a nuestra vida. Además, hay muchas historias de personas que, tras involucrarse más en Halloween, se interesaron por otras prácticas que están relacionadas con el ocultismo, como la Ouija, los rituales de invocación de espíritus o incluso las lecturas de cartas y horóscopos. Al principio, puede parecer solo curiosidad o diversión, pero en el contexto de la fe cristiana, se cree que estos juegos pueden tener consecuencias espirituales serias. La Biblia es clara sobre el peligro de involucrarse en este tipo de prácticas, y advierte que pueden llevar a las personas por caminos oscuros que las alejan de Dios y les traen problemas a nivel emocional y espiritual. Para algunos cristianos, Halloween es como una entrada al mundo de lo espiritual negativo. Puede que, al principio, las personas solo se disfracen o vean una película de terror, pero con el tiempo pueden llegar a explorar otras cosas más profundas, como el tarot, los amuletos o los hechizos, que se presentan como inofensivos en muchos entornos pero que en el fondo tienen un trasfondo espiritual que, según la Biblia, es peligroso. En última instancia, la idea es que participar en Halloween puede llevar a las personas a exponerse a cosas que no entienden completamente.
Muchos cristianos creen que, al involucrarse en una fiesta que celebra elementos oscuros y a veces hasta sobrenaturales, pueden estar invitando a influencias que van en contra de su fe. Aunque para muchos Halloween solo sea una celebración social o una excusa para pasar un buen rato, quienes creen en la realidad de un mundo espiritual consideran que es mejor evitar cualquier cosa que pueda afectar su vida de manera negativa o que dé lugar a pensamientos o emociones que los alejen de Dios. Incompatibilidad con los principios cristianos. Para muchas personas, Halloween choca directamente con los principios cristianos. Aunque a simple vista parezca una celebración inofensiva llena de disfraces, dulces y diversión, hay valores que algunos cristianos sienten que no van de la mano con lo que la Biblia enseña sobre cómo vivir una vida de acuerdo a su fe. Aquí vamos a hablar de por qué Halloween resulta problemático desde esta perspectiva y cómo sus elementos entran en conflicto con lo que muchos cristianos consideran importante. Uno de los principales principios en los que se basa la fe cristiana es la luz y la verdad. Jesús, en el Evangelio de Juan, se describe a sí mismo como la luz del mundo, y en la Biblia se llama a los cristianos a caminar en la luz y alejarse de la oscuridad. En Efesios 5:8, por ejemplo, se dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Halloween, en cambio, está lleno de simbolismos que tienen que ver con la oscuridad y lo tenebroso. Las decoraciones de Halloween suelen incluir calaveras, sombras, fantasmas, murciélagos y demás elementos que representan miedo o incluso la muerte. Desde el punto de vista cristiano, estos símbolos van en contra de la idea de vivir una vida enfocada en la esperanza y la luz. Otro tema clave es el enfoque en la muerte y el terror. Para los cristianos, la muerte no es algo que se celebra o que se toma a la ligera. Según la fe cristiana, la muerte es un enemigo que fue vencido por Jesús, y la Biblia ofrece una perspectiva de vida eterna y resurrección en lugar de enfocarse en la muerte como algo de lo que uno se burla o juega. La celebración de Halloween a menudo incluye disfraces y decoraciones que giran alrededor de la muerte y lo macabro. Por ejemplo, los disfraces de zombies, esqueletos y monstruos son muy comunes, pero representan cosas que, para los cristianos, no reflejan la paz y esperanza en la que se cree. La Biblia también aconseja a los cristianos a ser cuidadosos con sus pensamientos y con lo que permiten que influya en su mente y corazón. En Filipenses 4:8 se dice, en esto pensad, y luego se anima a las personas a enfocarse en lo que es verdadero, justo, puro, amable y de buen nombre. Halloween, sin embargo, promueve temas que están lejos de estas cualidades, como el miedo, lo grotesco y lo sobrenatural. Ver películas de terror, por ejemplo, es algo que muchos consideran inofensivo, pero para los cristianos más conservadores, estas películas siembran pensamientos y emociones que van en contra de esa idea de enfocarse en lo bueno y lo puro. Este tipo de entretenimiento, que se vuelve tan popular durante Halloween, puede afectar el ánimo de una persona y llenar su mente de imágenes negativas y violentas que no ayudan a construir una vida de paz. Además, uno de los principios más importantes en el cristianismo es mantenerse alejado de cualquier práctica que se relacione con el ocultismo, la brujería o la adivinación. La Biblia, en Deuteronomio 18:10-12, habla en contra de la adivinación, la magia y la comunicación con los muertos. Aunque Halloween puede no incluir directamente estos elementos, muchos de sus símbolos y tradiciones vienen de una época en la que sí estaban ligados a creencias paganas y rituales para comunicarse con el mundo espiritual. En ese sentido, participar en Halloween, según algunos cristianos, podría enviar el mensaje de que se está de acuerdo con estos elementos, aunque solo sea en apariencia. En este contexto, aunque alguien no esté buscando invocar espíritus o practicar la magia, el simple hecho de disfrazarse como bruja o fantasma puede ser visto como una especie de contradicción con la idea de vivir una vida separada de esas influencias. Otro valor cristiano importante es la paz y la libertad en Cristo. Los cristianos creen que no deben dejarse llevar por el miedo, sino que su confianza está en Dios. Halloween, en cambio, se basa mucho en el miedo, ya sea con disfraces, decoraciones o actividades. Casas de sustos, películas de terror y otras actividades de Halloween tienen el objetivo de asustar y causar temor, lo cual puede parecer divertido, pero para algunos cristianos, eso va en contra de la paz interior que buscan. 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Desde esta perspectiva, celebrar una festividad que se basa en el miedo y la incertidumbre no se alinea con los principios de confianza y paz que Dios quiere para sus seguidores. También está el tema de la identidad. En Halloween, la gente se disfraza de algo que no es, y aunque esto puede verse como algo divertido y sin importancia, algunos cristianos piensan que el acto de disfrazarse puede tener un significado más profundo. Según esta visión, los cristianos están llamados a vivir en verdad y a mostrar su verdadera identidad en Cristo, sin ocultarse detrás de máscaras o personajes ficticios. Desde este punto de vista, el disfrazarse podría interpretarse como una especie de engaño o como una manera de no mostrar quién realmente eres. Esto puede parecer exagerado para algunos, pero hay cristianos que ven en Halloween una oportunidad para adoptar una identidad que no representa sus valores ni su fe.
Finalmente, muchos cristianos consideran que Halloween no es coherente con la idea de honrar a Dios en todas las áreas de la vida. En 1 Corintios 10 y 31 se dice, si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para muchos, es difícil ver cómo celebrar Halloween puede honrar a Dios, considerando que se enfoca en elementos que la Biblia aconseja evitar. Así que, para algunos, simplemente no tiene sentido participar en una fiesta que no contribuye a su vida espiritual ni les ayuda a crecer en su relación con Dios. En resumen, Halloween representa muchas cosas que los cristianos buscan evitar: la oscuridad, el miedo, el enfoque en la muerte y en lo sobrenatural, y las prácticas que están relacionadas con el ocultismo. Para ellos, vivir de acuerdo con los principios cristianos implica alejarse de estas influencias y enfocarse en todo lo que es bueno, verdadero y que les acerque a Dios. Confusión entre diversión y prácticas peligrosas. Halloween suele verse como una oportunidad de diversión y creatividad, especialmente para los niños que quieren disfrazarse y pedir dulces. Pero, según algunos cristianos, aquí es donde aparece una confusión entre lo que parece ser solo diversión y lo que, desde su perspectiva, en realidad tiene un trasfondo espiritual peligroso. Vamos a profundizar en por qué algunos cristianos piensan que Halloween puede llevar a esta confusión y cómo esto puede, según ellos, abrir la puerta a prácticas que ven como dañinas para la vida espiritual. Primero, Halloween se presenta como una noche para soltarse y ser alguien diferente. Los disfraces permiten jugar con distintas identidades, como superhéroes, monstruos, vampiros, brujas, y hasta personajes más oscuros como demonios o figuras sobrenaturales. A simple vista, esto puede parecer una forma de expresión creativa, pero algunos cristianos sienten que el problema radica en cómo estos disfraces representan, en muchos casos, elementos de miedo, maldad, o lo que consideran influencias negativas. Es decir, aunque la intención sea inofensiva, disfrazarse de algo que representa lo oscuro o lo oculto puede tener, desde su punto de vista, un efecto no tan inocente. Aquí es donde entra el concepto de confusión. En una sociedad que celebra Halloween como una fiesta divertida, la línea entre lo que es simplemente entretenimiento y lo que tiene una connotación más seria puede volverse borrosa. Algunos padres cristianos creen que, al permitir a sus hijos disfrazarse o participar en actividades de Halloween, sin querer podrían estar normalizando ciertos conceptos o figuras que la Biblia aconseja evitar. Ven el hecho de que un niño se disfrace de una bruja, por ejemplo, como algo que podría llevar a una curiosidad por ese tipo de prácticas más adelante. La preocupación es que, aunque los disfraces sean solo un juego, las ideas detrás de ellos no siempre lo son, y esto podría influir en cómo los niños ven estos temas en el futuro. Deuteronomio 18, 10-12 es un pasaje que muchos cristianos citan cuando hablan de evitar cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación con los muertos, la magia, o cualquier tipo de práctica de adivinación. Estas actividades, incluso si son vistas como entretenimiento, van en contra de este principio bíblico. Para algunos, aunque parezcan inocentes, representan una apertura a cosas que ellos prefieren mantener fuera de sus vidas y de las vidas de sus familias. Además, las películas de terror, tan populares durante Halloween, son otro aspecto que entra en esta categoría de confusión entre diversión y lo peligroso. Muchas personas ven estas películas sin pensar demasiado en cómo pueden influir en sus emociones o su mente. Para los cristianos, sin embargo, este tipo de contenido afecta el corazón y la mente al sembrar imágenes de violencia, miedo y oscuridad. Estas películas pueden normalizar lo sobrenatural y lo macabro, haciendo que los espectadores, especialmente los más jóvenes, pierdan sensibilidad hacia estos temas. Desde la perspectiva cristiana, esto es peligroso porque se cree que los pensamientos y emociones que llenan nuestra mente afectan nuestro bienestar espiritual. Así, lo que parece solo una película de miedo puede, para ellos, traer pensamientos negativos o influencias que afecten la paz y la alegría de la vida cristiana. Otro aspecto a considerar es cómo Halloween puede llevar a una confusión en la percepción de valores. Por ejemplo, en Halloween se incentiva la idea de truco o trato, donde los niños piden dulces y, si no los reciben, amenazan con hacer una pequeña broma o travesura. Para algunos padres cristianos, aunque esto parezca un juego inofensivo, el acto de pedir algo bajo la amenaza de un truco se acerca a una actitud de chantaje o manipulación. Pueden parecer solo bromas, pero en una familia que busca educar a sus hijos con principios cristianos, prefieren evitar cualquier práctica que promueva estas ideas, aunque sea de una forma ligera. Por otro lado, esta confusión también se da en actividades que, aunque parezcan modernas y sin conexión espiritual, en realidad están relacionadas con tradiciones antiguas de Halloween que tenían un contexto espiritual o pagano. La tradición de las calabazas talladas, por ejemplo, viene de una leyenda irlandesa sobre un personaje que engañó al diablo. En el pasado, las personas usaban estas calabazas para ahuyentar a los espíritus malignos. Aunque hoy en día se ve como una decoración simpática, algunos cristianos creen que estas tradiciones cargan con una energía o un simbolismo que no quieren en sus hogares. Además, Halloween puede ser la puerta para que algunas personas se interesen en temas como la magia, la adivinación y la brujería.
Hay adolescentes y jóvenes que, después de experimentar Halloween, sienten curiosidad por explorar prácticas como la astrología, el tarot y otros temas esotéricos que están en auge hoy en día. Desde el punto de vista cristiano, este es un riesgo porque la Biblia advierte sobre no involucrarse en estas prácticas. La curiosidad puede llevar a una apertura hacia temas que, según su fe, pueden traer consecuencias espirituales. Aquí es donde Halloween no es solo una fiesta, sino una puerta a prácticas que pueden tener efectos en la vida espiritual de una persona. En conclusión, Halloween puede llevar a una confusión entre diversión y prácticas que, desde una perspectiva cristiana, tienen un trasfondo espiritual peligroso. La preocupación es que, al participar en actividades aparentemente inofensivas, se esté normalizando lo oscuro y lo oculto, permitiendo que estos elementos influyan en el corazón y la mente de las personas, especialmente en los más jóvenes. Opiniones divididas entre líderes religiosos sobre celebrarlo o no. Halloween suele dividir las opiniones entre los líderes cristianos, ya que mientras algunos ven la celebración como algo problemático, otros consideran que no hay nada malo en participar de manera sana y divertida. Esta diversidad de posturas genera cierta confusión entre los cristianos, ya que no hay un consenso claro sobre si es correcto o no involucrarse en esta fiesta. Vamos a explorar por qué las opiniones están tan divididas y cuáles son los argumentos que sostienen ambas posturas. Por un lado, muchos líderes religiosos argumentan que Halloween, por su conexión con elementos como la muerte, el miedo y lo oculto, va en contra de los principios cristianos y, por lo tanto, debería evitarse. Estos líderes creen que Halloween no es solo una fiesta cultural, sino que tiene un trasfondo espiritual que choca directamente con lo que enseña la Biblia. Argumentan que cualquier cosa que celebre lo oscuro y lo tenebroso no debería tener cabida en la vida de un cristiano. La Biblia habla de evitar cualquier participación en las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5 y 11, y algunos líderes interpretan que Halloween, al estar rodeado de símbolos de oscuridad, entra en esta categoría. Para ellos, participar en Halloween podría estar enviando un mensaje confuso, pues muestra a los cristianos aceptando, o al menos coqueteando, con cosas que representan la muerte o el mal. Además, hay líderes religiosos que ven Halloween como una oportunidad para que las personas se expongan a elementos peligrosos como el ocultismo y la adivinación. Al celebrarse de una manera tan masiva y popular, creen que se da una especie de luz verde para actividades que normalmente no se verían como aceptables. Desde esta perspectiva, el problema con Halloween es que abre la puerta a temas que los cristianos, según estos líderes, deben evitar. Si bien la mayoría de las personas no participan en rituales o prácticas de ocultismo en Halloween, estos líderes temen que, al ser una festividad tan conectada a lo sobrenatural, pueda despertar una curiosidad que lleve a algunas personas a explorar temas que, desde su fe, son peligrosos. Por otro lado, están los líderes religiosos que piensan que Halloween no es más que una celebración cultural moderna que puede disfrutarse sin ningún problema. Para ellos, el enfoque debería estar en cómo se celebra y no tanto en la historia de la festividad. Creen que no hay nada malo en que los niños se disfracen de personajes divertidos, pidan dulces y participen en actividades que no tienen nada de espiritual ni de oculto. Estos líderes sostienen que, al rechazar Halloween por completo, se corre el riesgo de crear una desconexión entre los cristianos y el resto de la sociedad, lo cual no siempre es positivo. Su punto es que, si Halloween se celebra de manera sana, sin darle lugar a prácticas o simbolismos negativos, no hay razón para verlo como algo peligroso. Algunos líderes incluso ven Halloween como una oportunidad para que los cristianos se acerquen a sus comunidades y muestren un espíritu de amor y amistad. Por ejemplo, hay iglesias que organizan eventos alternativos en Halloween, como fiestas de disfraces sanos o festivales con temáticas positivas. La idea es ofrecer una opción en la que los niños puedan disfrutar de la festividad sin enfocarse en lo tenebroso. Estas iglesias ven Halloween como una oportunidad para atraer a personas de la comunidad, compartir tiempo juntos y mostrar el mensaje cristiano de una manera cercana y alegre. Para ellos, Halloween no es un problema en sí mismo, sino una oportunidad para influir positivamente en sus vecinos. Además, hay líderes que creen que el rechazo total a Halloween puede dar la impresión de que los cristianos viven con miedo o con una mentalidad de evitar todo, lo cual no siempre es lo mejor para la imagen de la fe cristiana. Ellos piensan que, en lugar de evitar Halloween, los cristianos deberían enfocarse en redimir la fiesta y mostrar cómo pueden disfrutarla de una manera que honre sus valores. Por ejemplo, hay quienes sugieren que los disfraces no tienen por qué ser de cosas oscuras o espeluznantes, sino que pueden ser personajes inspiradores o simplemente divertidos. De esta manera, creen que se puede participar en Halloween sin comprometer la fe. Al final, la falta de un consenso claro entre los líderes cristianos sobre Halloween puede hacer que las personas se sientan inseguras sobre qué decisión tomar. Para algunos, las opiniones de sus líderes religiosos son una guía fundamental, pero cuando estas opiniones están divididas, se genera una confusión que deja el tema abierto a la interpretación personal.
Algunos creyentes se sienten más cómodos evitándolo completamente, mientras que otros optan por participar con ciertos límites, tomando solo las partes de Halloween que consideran inofensivas. En conclusión, la división de opiniones entre líderes religiosos sobre Halloween refleja una mezcla de preocupaciones espirituales, culturales y personales. Algunos lo ven como una amenaza a la fe cristiana debido a sus símbolos oscuros y su posible vínculo con lo oculto, mientras que otros creen que se puede disfrutar de manera saludable sin comprometer los valores cristianos. La falta de consenso también invita a los cristianos a reflexionar y decidir cómo quieren vivir su fe en el contexto de una celebración tan popular. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.